La importancia de los controles prenatales en tu embarazo y las posibles complicaciones como el nacimiento prematuro de un bebé. Esto y mucho más en nuestro programa de medicina preventiva. Dale like, comparte y comenta tus dudas. Comenzamos. Hola amigos, en el programa del día de hoy tenemos a nuestro invitado, doctora Maite Peñerera. Es médico especialista en ginecología y obstetricia, máster en gerencia de servicios de salud, también tiene un PhD en ciencias médicas y finalmente está cursando un diplomado en medicina materno-fetal. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy en nuestro programa vamos a topar el tema sobre niños prematuros porque fue el 17 de noviembre el Día Mundial sobre los Niños Prematuros. Ahora bienvenida a la doctora Maite Peñerera. Muchas gracias doctora por compartir en nuestro espacio de medicina preventiva. Muchas gracias, para mí es un gusto acompañarlos en este espacio como siempre. Doctora, tenemos sobre este tema que es bastante importante, podemos topar que aquí en Hospital Durán tenemos bastante cuidado y debemos tener mucha precaución al momento de recibir a los niños y si son prematuros también. ¿Qué parte nos puede comentar sobre este amplio tema también? Bueno, la prematurez constituye un problema de salud pública. Nosotros sabemos que 1 de cada 10 niños que nace prematuro. Y la prematurez conlleva un conjunto de complicaciones a lo largo de su vida, por lo cual es indispensable que nosotros tratemos de disminuir el riesgo de tener partos prematuros. Nosotros como ginecobstetras debemos tratar de que el embarazo llegue al final de la gestación para evitar las complicaciones. Recordemos que entre más temprano nace un niño, mayor cantidad de riesgos y la mortalidad en niños menores de 1 año, en bebés prematuros oscila entre el 70% y en niños de menos de 28 días de nacido oscila en un 70%. Entonces nosotros debemos tratar de buscar las pautas y prevenir estos cuadros. Un niño prematuro siempre va a ser considerado un guerrero, pero va a ser un niño que no va a tener un apego precoz con la madre y puede haber algunas alteraciones no solamente para el bebé, sino también para la sociedad. Teniendo en cuenta que los controles prenatales que deben tener todas las mamitas es bastante importante porque esto nos puede garantizar algún tipo de seguridad antes de que los niños nazcan. Podemos darnos cuenta de qué cosas. Nosotros primero debemos considerar todos los factores de riesgo que tiene una madre para tener un niño prematuro. Cuando nosotros nos realizamos un control prenatal adecuado, primero debemos verificar la fecha probable de parto para saber la edad gestacional exacta de un bebé. De esta manera nosotros debemos hacer una muy buena historia clínica para determinar los factores de riesgo. Recordemos que existen factores de riesgo sociodemográficos, económicos, que pueden alterar la duración de un embarazo, pero también existen factores que van a ser propios de la madre o del niño. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho mayor riesgo de partos prematuros en embarazos múltiples, en cuadros con alteraciones del líquido amniótico común polidrámicos, a los cuales nosotros consideramos como principales factores. Puede haber también cuadros de infecciones. Nosotros las infecciones podemos diagnosticarlas a tiempo durante el embarazo y disminuir los riesgos de que una paciente desencadene trabajo de parto o actividad uterina. Entonces es importante que como médicos nosotros sepamos distinguir todos estos signos de alarma, las infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias. Recordemos que una mujer que no tiene un buen seguimiento del embarazo puede tener cuadros, por ejemplo, de un abdomen agudo, una apendicitis, que puede complicarle su embarazo y puede terminar en un parto prematuro. Debemos considerar además riesgos de que pueda tener infecciones del líquido amniótico. E incluso nosotros vivimos en un país donde es muy alta las tasas de complicaciones, principalmente de tensión arterial como la preeclampsia, que son también causas de que se termine un embarazo antes de las 37 semanas, que nosotros podemos mejorar el pronóstico, prevenir, durar un poquito más del embarazo si hacemos controles prenatales adecuados. Doctora, los controles, ¿qué tan periódicos tienen que ser? El Ministerio de Salud Pública nos recomienda por lo menos 5 controles prenatales durante el embarazo. Sin embargo, guías internacionales nos indican que nosotros hasta la semana 28 deberíamos realizar controles de tipo mensual. Deberíamos después de la 28 llamarle a la paciente cada 3 semanas, después de las 32 semanas cada 15 días y después de la 36 de manera semanal para mejorar el seguimiento de nuestro embarazo.
Pero no es solamente los controles. Nosotros como médicos debemos saber que hay exámenes que hay que realizarse en determinadas semanas para descartar patologías o riesgos dentro del embarazo. Sabemos también que debemos realizar unos controles ecográficos para confirmar y descartar algunas de las principales patologías que pueden complicar nuestro embarazo. ¿Cuáles serían estas patologías, doctora? Existen varias. Por ejemplo, nosotros en eco del tercer trimestre podemos medir el líquido amniótico y descartar un polidramnios. Nosotros en eco morfológico que se realiza entre las 20 y 24 semanas vamos a descartar la mayor cantidad de malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. En el eco del primer trimestre nosotros podemos diagnosticar a tiempo enfermedades cromosómicas, genéticas. En el eco del primer trimestre también tenemos que ver el riesgo de preeclampsia de una madre que nosotros hoy en día, gracias a los estudios que se han realizado, podemos iniciar medicación para prevenir estos cuadros. Y dentro de los exámenes que se va a realizar en el primero, segundo y tercer trimestre un bloque de exámenes donde nosotros vamos a determinar si existen cuadros infecciosos, vamos a observar si existen enfermedades como tipo TORCH que pueden ser causa de alteraciones dentro de nuestro embarazo. Podemos medir los niveles de glucosa para descartar enfermedades como la diabetes gestacional, por ejemplo. Entonces es importante realizar un seguimiento completo. Debemos nosotros descartar patologías, comorbilidades que tenga la mujer embarazada para hacer un seguimiento adecuado y evitar enfrentarnos a un parto prematuro. Nosotros, ¿cómo podemos determinar que el niño va a nacer prematuro? Es que depende de la causa que nosotros le asociamos a un parto prematuro. Por ejemplo, nosotros en el embarazo debemos medir el tamaño del cérvix para verificar si existe un riesgo de un parto prematuro frente a un cérvix corto. Nosotros debemos hacer control, debemos prepararle a la paciente sobre los signos de alarma para considerar cuáles son los signos de que un embarazo puede complicarse para iniciar un trabajo de parto. Y es importante que nosotros le expliquemos a la paciente la importancia de pasar las 37 semanas y que lo ideal es que nosotros pasemos las 40 semanas para evitar complicaciones. Recordemos que los órganos y sistemas del bebito van a desarrollarse poco a poco y el sistema respiratorio recién llega a estar maduro cuando nosotros nos aproximamos a las 37 semanas. Doctora, ¿tiene algo que ver la forma en la que puede nacer un niño, si es que es por cesárea, si es que es por parto natural? ¿Esto se determina al momento cuando ya vaya a nacer el bebé? ¿El médico decide esto o la cómo se toma? La mejor vía de finalización de un embarazo siempre va a ser el parto cefalovaginal, siempre va a ser el parto normal la mejor vía. Sin embargo, existen condiciones en las que la madre no va a poder terminar en un parto normal. Supongamos que un bebito está sentado, supongamos que la paciente tiene una preeclampsia severa, supongamos que el bebé es muy grande, que el bebé está atravesado. Entonces todo depende del momento en el que nosotros nos enfrentemos a la actividad uterina y si nosotros consideramos o no terminar el embarazo. Pero lo ideal, como le digo, siempre es tratar de pasar las 37 semanas. Ahora, doctora, si nos explica un poco, al momento del parto, cuando se determina por las semanas que el niño sea prematuro, ¿qué se debe seguir? Ya. Nosotros podemos diferenciar varios tipos de prematuro. Vamos a considerar primero que el niño prematuro es un bebito que está entre las 22 hasta las 36.6 semanas. Entre menos semanas tiene, hay mayor riesgo de cuadros incluso discapacitantes para el recién nacido. Nosotros podemos dividir en prematuros tardíos, cuando nosotros tenemos un bebito entre las 34 y las 36.6 semanas. Podemos hablar de un prematuro moderado entre las 32 hasta las 34 semanas, hasta las 33.6 exactamente. Podemos hablar de un bebito muy prematuro y de prematuros extremos. Muy prematuros cuando tenemos bebitos entre las 31.6 semanas hasta la semana 28 y prematuros extremos menores de las 27.6 semanas. Entonces, nosotros en revisiones que se han realizado en nuestro país, sabemos que entre más temprano se termine un embarazo, aumenta el riesgo de discapacidades, aumenta el riesgo de parálisis cerebral infantil, de problemas visuales, de desarrollos anormales dentro del bebé. Y nosotros, un bebito prematuro, no es mi área pediatría, pero sabemos que cuando un bebé prematuro nace, se lo debe manejar de una manera diferente que un bebito a término, porque completa semanas posterior a su nacimiento. ¿Y eso necesitan equipos
necesitan las áreas especiales para que puedan ser tratados los niños, ¿no es cierto? Un bebito prematuro cuando nace posiblemente necesite termocuna, incubadoras, necesite ventilación, necesite HUD. Incluso los médicos neonatólogos realizan estudios en relación a la cabecita del bebé, en relación a los ojitos del bebé, ven función renal. Entonces, traer a un bebé prematuro sí constituye primero un estrés para el área hospitalaria, para la familia y también un gasto muy alto. Entonces, es preferible realizarse controles periódicos para prevenir estos cuadros. Tener un niño prematuro, ¿a las mamitas les puede desarrollar algún tipo de secuela? Es importantísimo el apego precoz. Un bebito prematuro no va a tener la misma oportunidad que un apego precoz que un niño a término. Entonces sí es importante. Una mujer incluso cuyo niño ingrese a neonatología va a tener incluso menor producción de leche, por lo cual es importante que se extraiga la leche para no perderla y poder dar de lactar a su bebé en el momento en el que salga. Las mamitas que han tenido este tipo de nacimiento prematuro de sus bebés, ¿tendrían alguna limitación para poder embarazarse nuevamente? ¿O en el embarazo tendrían riesgos para que su otro niño tenga...? Limitaciones no hay, pero factores de riesgo cuando hay un parto prematuro previo sí se considera un factor, por lo cual es tan importante realizar un seguimiento desde el principio del embarazo, para descartar todas las causas que nosotros ya hemos conversado el día de hoy. Bueno, y es muy importante, doctora, que todas las mujeres que nos están viendo tomen siempre en cuenta que estos programas de medicina preventiva les darán información para que ustedes puedan evaluar qué está sucediendo y tengan esta información para que tomen una decisión siempre de prevenir antes que curar. Ahora, con todos estos embarazos que están teniendo las personas si nos ven, deben tener estos chequeos con su ginecólogo de confianza, que si pueden tomar su teléfono y buscar toda la información, siempre encontrarán que Hospital Durán tenemos nuestros blogs, tenemos nuestros programas de medicina preventiva, tenemos videos de todos nuestros médicos que siempre les van a entregar este tipo de información. Ahora, doctora, para las personas que nos ven, ¿qué recomendaciones podemos entregarles? Y que siempre que sigan viendo nuestros programas también, ¿no? Es importante que toda mujer embarazada tome en cuenta todos los criterios de riesgo que puede presentar. Por ejemplo, dolor de cabeza, zumbidos de oídos, hinchazón de miembros inferiores, si hay salida de líquido amniótico por la vagina, si los movimientos fetales disminuyen, si hay algunas molestias urinarias, si hay secreción vaginal, acudan a donde su médico. Recordemos que es mejor un niño maduro a un niño prematuro. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Este ha sido nuestro espacio de medicina preventiva por el 17 de noviembre, que fue el Día del Niño Prematuro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.